Shalom, shalom, bienvenidos. Hoy es 7 de Adar, como ya lo comentábamos hace un momento con quienes están conectados en vivo. Bienvenidos, qué bueno que siempre nos acompañen. A quienes nos ven posteriormente, sabemos que hay personas que nos ven posteriormente, también deseamos bendición, holgura y éxito. Invitamos a que también nos escriban si desean aprender un poco más, conocer acerca de la Torá, que es lo que nos interesa y como colocamos en el título de nuestro canal, y ser seguidores del Mesías. Esos son los objetivos, ser seguidores del Mesías Yeshua. Dos, conocer la Torá, amar sus mandamientos como instrucción de vida y por supuesto aceptar al Elohim de Israel en nuestras vidas. Esos son los objetivos que tenemos, los que marca, precisamente la escritura marca esos mismos objetivos y que nos muestra que habrá un siglo venidero. Eso esperamos todos, un siglo venidero con la llegada del Mesías. Mientras tanto, enfrentamos nuestras vidas cotidianas con los talentos que el Eterno nos dio, pero aferrados o anclados en lo que nos muestra la Torah. Hoy es 7 de Adar, del mes número 13. Y queremos recordar un poquito por qué número 13, así como en el calendario secular este año es bisiesto, en el año hebreo se añade un mes más para poder coincidir el inicio del año justo después del solsticio de primavera. eh, y, por supuesto, como lo menciona la Biblia, que se vea la cebada, el primer fruto de la cebada, la primera luna nueva después del solsticio, que ya va a ser en el mes de abril. Por eso se añade un mes más. Muchas personas nos han preguntado por qué 13 meses en el calendario hebreo. La respuesta está en que el Eterno puso, de acuerdo a Génesis 1:14, el sol y la luna, nos muestran la creación, para fijar tanto los tiempos, pero también los Moedín, que son las fiestas del Eterno. Ahora, ¿por qué el sol y la luna? Nuestro calendario secular se fija solo o se rige solo por el sol, es un calendario solar. Tenemos en cuenta el sol para marcar un año nuevo, pero no tenemos en cuenta la luna. En el Islam se tiene en cuenta solo la luna. De hecho, justo en la luna nueva que arrancó hace 7 días, empezó el Ramadán para el Islam, que por supuesto el Islam se fija por la luna. El Islam también sus meses arrancan con la luna, pero no es solar. Así que su fiesta Ramadán se va moviendo por todo el año eh, durante los tiempos siguientes. En el calendario hebreo es lunisolar, es decir, nos fijamos en el sol, es decir, el primer mes tiene que arrancar con la primavera. Por eso se mueve un poquito o se añade un mes más para poder ajustar. De hecho, como también es lunar, la luna no tiene 30 o 31 días como en nuestro calendario secular. La luna tiene alrededor de 29 días, por lo tanto hay unos días que van siendo acumulados y que deben ser ajustados en el mes número 13. El calendario hebreo, el calendario bíblico, el que nos habla la escritura, es un calendario solar. Tenemos en cuenta las estaciones, pero también tenemos en cuenta al, segundo, tenemos en cuenta también al, a la luna que nos muestra los meses. Así que es la maravilla que el Eterno nos ha dado y que su calendario, el calendario del Eterno, se fija tanto por el sol como por la luna. Estamos en este mes de Adar recordando algo muy interesante. En el libro de Esther se nos muestra que el 14 de Adar se fijó una fecha muy especial, dada la alegría del pueblo de haber sido liberados de ese decreto nefasto que se dio allá en Medo-Persia, donde querían aniquilar a todos. En ese momento, los de Judea principalmente, que habitaban en aquellas regiones, y gracias al ayuno, a la oración de Esther, de Mardoqueo y a la intercesión, a la valentía, a la intercesión de Esther, pudo haber liberación. Así que oramos para que también seamos librados de decretos nefastos para nosotros, para nuestros países, para nuestro pueblo
el pueblo del Eterno. Así que este mes celebramos eso y estamos próximos en aproximadamente 3 semanas a iniciar el año bíblico como lo muestra el Eterno y próximamente la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua que nos recuerda la salida de Egipto. Yeshua es sacrificado, muere como esa ofrenda de Pesaj, esa ofrenda de Pascua también el día 14 del mes primero al atardecer. Allí fue sacrificado Yeshua. Si alguno quiere saber un poco más de esta fiesta, saber cómo celebrarla o celebrarla, no duden en contactarnos. El día de hoy estamos finalizando el comentario de la porción, de la última porción del libro del Éxodo. Ha sido un libro maravilloso. El libro del Éxodo se le llama el libro de la liberación, el libro de la redención, de la Geulá, porque arranca con un pueblo que tiene que desplazarse por causa del hambre hacia un país lejano, un país extranjero, un pueblo que es oprimido durante muchos años, es esclavo, y termina el libro del Éxodo con un pueblo libre, con un pueblo con un santuario dedicado al Eterno, pero lo mejor de todo es con la presencia del Eterno en medio de ellos, como lo vamos a ver hoy. Un pueblo libre haciendo una fiesta en el desierto. Es un libro precioso, es el libro de la redención, el que acabamos de terminar. Y estamos a punto, esta semana, hoy les enviamos las lecturas, de arrancar el libro de Levítico. El libro de Levítico en hebreo, Vayikra, es el libro que después de que el Eterno nos salva, nos da redención como en Éxodo, en Levítico nos va a mostrar la santidad. Así que prepárese para un encuentro de santidad con el Eterno a través del libro de Levítico o libro de Vayikra. Es el libro quizás menos entendido, de los menos entendidos de la Biblia, quizás más tergiversado, al que muchos dicen, ese libro no nos corresponde hoy, pero tiene todo que ver, porque los mandamientos que se dan aquí al pueblo y también a los levitas, a los sacerdotes, tienen mucho que ver con nuestro sumo sacerdote que hoy ministra en el cielo. Anular las leyes levíticas, como dice nuestro amigo Jairito en un comentario, es anular la función sacerdotal de Yeshua en el cielo, es anular lo que él hace por nosotros porque él sigue cumpliendo la Torá por el orden de Malquisedec como nuestro sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote que volverá como Melech, como rey. M- Malquisedec es rey de paz. Yeshua volverá también como rey. Vamos a ir a la lectura. Estamos en la Haftará, ubicados en el libro de Primera de Reyes. Voy a compartir pantalla y vamos a hacer la reflexión final del comentario. Eh, durante los últimos capítulos que hemos estudiado del libro del Éxodo, hemos también hecho el paralelo con el Templo de Salomón. Hay muchas similitudes que hemos encontrado con el santuario dedicado un primero de Aviv, o sea, pronto, en 3 semanas, ese día se dedicó el templo, un primero del mes primero del calendario hebreo, un año después de haber salido de Egipto. Y años más tarde también Salomón, por la influencia, por supuesto, de su padre David, quien fue el que tuvo en su corazón y le fue revelado el cómo hacer este santuario, este templo que ustedes ven en pantalla. Pero finalmente se le dijo a David que él no había derramado mucha sangre, que iba a ser su hijo quien iba a hacer un templo. Es decir, fue voluntad del Eterno que David quisiera construir el templo y que más adelante su hijo, en tiempos de paz, así como cuando vuelva Yeshua a la tierra, ese tiempo de paz que vivió Salomón se vivirá en toda la tierra. Es una profecía. Cuando venga el hijo de David, profético,
que es Yeshua, habrá tiempos de paz. Vendrá, por supuesto, primero a establecer orden y justicia, pero habrá paz. Él, el tercer templo, como ya lo hemos visto, vendrá a establecer, así como la palabra Salomón es Shlomo, que viene de paz, también Yeshua como Malki Sedek vendrá a establecer justicia y después paz. Ahora, en este momento que estamos viendo en pantalla, Salomón construye ese majestuoso templo. Ya hemos visto varias partes, vimos esa fuente de bronce, el mar de bronce, vemos el altar de los sacrificios al frente, los levitas vestidos de lino blanco, que era la ropa sacerdotal que también vimos en la Parashá, y que después más adelante, allá en Apocalipsis, se nos muestra que los ángeles están vestidos tal cual como los sacerdotes se vestían. De hecho, la escritura muestra que son ministros de Dios, preparados, listos para ejercer el culto. Y aquí quiero llamar su atención a lo que verdaderamente la Biblia habla de culto. Cuando en el pensamiento hebreo se habla de culto, era el momento en que los sacerdotes se disponían a tocar los instrumentos, a cantar, pero de manera especial a ofrecer los sacrificios que, de acuerdo al libro de Levítico, que estamos a punto de iniciar, el Eterno envió, pidió a su pueblo ofrecer sacrificios que su misma palabra indica acercarse. Cuando tú traías una ofrenda, que era un animal, una ofrenda era un animal, eso te permitía acercarte al Eterno. Ahora nos acercamos, dice Pablo, confiadamente, gracias a la sangre del Mesías, que abrió un camino nuevo a través del lugar santo y el Santísimo para traernos redención. Así que vemos este espectáculo que alguien trató de pintar eh, de ese templo majestuoso que hizo Salomón, trayendo maderas por allá del noroccidente, trajo materiales de diferentes zonas. También tuvo un hombre sabio como Irán que construyó e hizo todas las cosas. Y así que en este momento Salomón se dispone a dedicar el templo. Ese es el perfecto paralelo con el capítulo 40 donde Moshe es- justo había terminado de hacer el santuario allá en el desierto y se disponía a inaugurarlo. Un primero de el primer día del mes primero, dice la escritura, de acuerdo a Éxodo 40, que Moshe terminó con la ayuda de todos sus sirvientes, los ayudantes, los que participaron en la obra, que el Eterno les dio sabiduría, a Oliab, los demás, para dedicar, que ahí viene la palabra Hanukkah, Hanukkah es dedicar el templo, así como Salomón años más tarde, eh, ya en el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne en Sukkot, se disponía también a dedicar este templo. En ambos casos ocurrió algo extraordinario del Eterno, de la cual queremos hoy hacer una reflexión final. Como termina el libro del Éxodo con algo extraordinario que ocurre allí, así como le ocurrió a Salomón cuando dedicó su templo. Y eso está en el caso del templo en nuestra lectura de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10, y lo vamos a comparar con lo que ocurrió también en Éxodo, capítulo 40, ya finalizando el libro, y vemos qué ocurrió. Dice Primera de Reyes 8:10, cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, aquí dice que una nube, la nube llenó, descendió una nube, tuvo que ser algo precioso, esa misma nube que anduvo con Israel descendió en el templo de Salomón. Dice la escritura que llenó el templo.
Ahora, fíjense que es la figura que vimos clases anteriores cuando Isaías ve que su gloria, en esa visión de Isaías capítulo 6, la gloria llenó todo el templo. A Isaías se le fue mostrado el templo, el eterno en el cielo, así como a Juan. Y él vio también como una nube llenaba todo. Dice el versículo 11, ojo con ese versículo, por causa de la nube que llenó todo el templo, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, no pudieron ofrecer sacrificios, pues, dice él, la gloria del Señor había llenado el templo. Fíjense que es muy similar a lo que ve Isaías, y quiero leerlo aquí directamente de mi Biblia. Isaías capítulo 6 dice que vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 4, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías ve como un humo que llenó toda la casa. Aquí hay algo muy similar a lo que ocurría en el día de la expiación, en el Yom Kippur, cuando el sumo Cohen, el sumo sacerdote, entraba por única vez en el año al lugar santísimo, y lo primero que llevaba era incienso. Él cogía incienso, lo llenaba de las brasas del altar y llegaba hasta el lugar santísimo por única vez. Y el objetivo del incienso era generar algo como una nube para que el sumo Cohen no pudiera ver hacia el arca del pacto por la reverencia y el temor. Aquí, en este caso, en el templo de Salomón, una nube llenó el templo y los sacerdotes no pudieron celebrar el culto. Eso tiene un significado muy importante. El Eterno quiere morar con su pueblo. El Eterno, más que sacrificios, que era el culto de aquel momento, quiere morar con su pueblo, quiere estar, quiere acampar, quiere tabernaculizar en medio de su pueblo. Fíjense qué ocurrió con Éxodo capítulo 40. Leámoslo. Éxodo capítulo 40, versículo 34 dice, también en el momento de la inauguración del santuario, dice la escritura, voy a colocar el puntero, que en ese instante también una nube cubrió la tienda de reunión. La nube la cubrió y la gloria del Señor llenó el santuario. Dice la escritura que Moshe no podía entrar, así como los sacerdotes del templo de Salomón. Moshe no pudo entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Esto tiene varios temas muy importantes. Nadie puede estar en la presencia del Señor, dice la Escritura, nadie le ha visto y seguir con vida. Nadie puede soportar estar en la presencia del Señor. Tuvieron que salir. Ni siquiera Moshe, que lo veía cara a cara, pudo estar allí, porque la presencia del Señor. Ahora, ya vamos a ver lo que significa esta presencia del Señor, pero es algo que lo llena todo, que es algo que es pesado, que lo cubre. Y nosotros, seres mortales, no podemos estar cara a cara frente al Eterno, porque dice la Escritura que moriríamos inmediatamente. Aquí algo de esa presencia del Señor se posó sobre el santuario y ni siquiera Moshe, que lo veía cara a cara, pudo entrar. Ahora, fíjense las características de esa nube. Dice Éxodo, siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas, ¿qué hacían? También se levantaban y se ponían en marcha. Esa nube era la que guiaba a Israel por sus jornadas por el desierto. Si la nube se levantaba y se apartaba del santuario, era el momento de ir. O sea, el pueblo, junto con la tienda de reunión, tenían que estar siempre donde estuviera la nube. Si la nube se levantaba y se apartaba, ellos tenían que también
desarmar, todos los levitas tenían diferentes funciones, desarmar el santuario, levantar las tiendas de cada uno y avanzar. Se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario de día. Reposaba en el santuario. Pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. La presencia del Señor estaba de continuo con su pueblo. El anhelo del Eterno siempre ha sido habitar en medio de su pueblo. Ese ha sido el anhelo más importante. Cuando el Eterno levantaba la nube y se ponía en marcha, Israel no podía quedarse sin la nube. Quedaban desprotegidos. Recuerden que dice la Escritura que cuando pecamos, lo pecaron nuestros primeros padres, quedamos destituidos de la gloria del Eterno. Así que cuando la nube se mueve, Israel no podía quedarse fuera de la gloria del Eterno, tenía que andar. No hay otra forma de andar en el desierto sino bajo la nube. En tu vida diaria no puedes andar, no hay otra forma de andar por las necesidades, por las pruebas, por los problemas, que andar bajo la cobertura del Eterno. Miremos la palabra gloria. La palabra gloria que se muestra en ambos pasajes, tanto en Éxodo como en Primera de Reyes, es la palabra kabot. La palabra kabod significa gloria. Ahora, dentro de los significados también encontramos peso. Es decir, la palabra gloria implica algo que pesa. Fíjense los otros significados que se encuentran a través de toda la escritura, como gloria, glorificar, glorioso, honor, honorable, honra o honrar, majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad. La palabra gloria tiene una cantidad de adjetivos que solo uno es merecedor, el Eterno. Es digno de toda cabot. Cabot suena también en el cielo. Dice la escritura que toda la gloria es para el Eterno. Dice el Salmo 29, muy conocido, dice, tributad Adonai, oh hijos de los poderosos, dad Adonai la cabot. Y dice él, y el poder, dad Adonai el cabot, la gloria, debida a su nombre. Adorad a Adonai en la hermosura de la santidad. La escritura nos muestra que su cabot, su gloria, llenó la casa. Por causa de ello, tuvieron que salir los sacerdotes en el tiempo de Salomón y Moshe al dedicar el santuario. No pudieron estar frente a la majestuosidad de la gloria del Eterno. Esto nos dice mucho de la actitud que tenemos frente al Eterno. Por supuesto, en nuestro tiempo, donde ya se ha normalizado al Eterno, incluso a su nombre, eh, se habla de Él, eh, hacemos cosas delante de Él que no deberíamos. Hemos tomado a la ligera lo que es la cabot, estar frente a la gloria del Eterno. Y es que si alguien ha estado en la gloria del Eterno, su vida nunca vuelve a ser la misma. El Eterno, a través de estos versículos, nos muestra que nuestra actitud delante de quien estamos tiene que ser otra. De hecho, Isaías, cuando estuvo frente a la visión del trono, ahí lo vimos en Isaías 6, simplemente pudo decir, ay de mí porque he visto al rey y soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo que tiene labios inmundos y mis ojos han visto al rey. Él sabía que era insignificante para estar frente a la presencia del Todopoderoso.
Vamos a ver algunos versículos que nos muestra la escritura acerca de la nube y también acerca de la gloria. Vamos a leer Nahum 1:3. Fíjense este versículo de Nahum, del profeta Nahum. Dice, el Señor es lento para la ira y grande en su poder. Aquí está tomando los atributos del Eterno que están en la Torá, en el libro del Éxodo. Y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. Está tomando tal cual de la Torá. Sigue diciendo él, en el torbellino y la tempestad está su camino. Si usted ha estado frente a una gran tempestad, sabe lo majestuosa que es y que tenemos que buscar refugio. Aquí Nahum está diciendo que un torbellino o la tempestad es como su camino. Y aquí dice que las nubes son el polvo de sus pies. Así que podemos decir que el Eterno, cuando en la inauguración del templo de Salomón y en la inauguración del santuario, posó sus pies, solamente posó sus pies, porque dice que las nubes son el polvo de sus pies. Así que imagínense la majestad. Vea las nubes que hay en un día normal, en un día nublado. Bueno, Nahum dice que las nubes son el polvo de sus pies. El Eterno puso sus pies cercanos a esta tierra y eso fue lo que mostró en la inauguración, en la dedicación del templo y del santuario. De hecho, Salomón también, cuando inauguró el templo, dice que el Señor no puede habitar en templo hecho de manos humanas, que esta tierra es el estrado de sus pies. Así que somos insignificantes y aún así su majestuosidad es terrible. Dice Apocalipsis 14:14, mire, y aquí una nube blanca. Aquí Juan también ve una nube. Y en la nube venía uno sentado, dice él, uno semejante al Hijo del Hombre. Aquí se refiere a Yeshua, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. En esa nube que ve Juan, que también se ve en las señales que Yeshua mismo dio en Mateo 24, que el Hijo del Hombre vendrá con las nubes que son el polvo de los pies del Eterno. En una nube de esas vendrá el Hijo del Hombre. Es decir, Él refleja la gloria del Eterno. Miremos otro versículo, Éxodo 16:10. Y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria del Señor se apareció en la nube. La gloria del Señor se apareció en la nube. Salmo 24:10 dice, ¿quién es este rey de Cabot? Ya vimos la palabra, Cabot. Dice la respuesta, es el Señor Todopoderoso. Él es el rey del Cabot. Ahora, veamos otros versículos. Dice Juan 11:40. Yeshua dijo, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Contestó Yeshua. En ese mismo libro, Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Cuando Yeshua vino a la tierra, vino a mostrarnos la gloria del Eterno, porque Él es el resplandor de la gloria. Sigue diciendo el versículo, gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Yeshua vino a la tierra, vino a mostrar. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor, resplandor de la gloria del Eterno. A través de Yeshua es que podemos contemplar. No podríamos estar en la presencia del Eterno cara a cara, dice la Escritura. Moshe tuvo que salir, los sacerdotes también. Pero a través de Yeshua, que es el resplandor de la gloria, que es el camino, podemos contemplar, podemos ver al Padre. Segunda de Corintios 3:18. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos. Fíjense que en la escritura, Yeshua y los apóstoles nos instan a ser como Él, a ser también un reflejo. Reflejamos, dice Él, como en un espejo
la gloria del Señor. Quiere decir que así como Yeshua es el resplandor de la gloria, a nosotros, a su pueblo, se nos invita también a reflejar la gloria. ¿A quiénes? A quienes nos rodean. Nosotros también, como pueblo, somos instrumentos en las manos del Señor para mostrar su gloria. ¿Y cómo? A través de nuestras acciones. Tus acciones muestran la gloria. Si caminas en los caminos del Eterno, haciendo lo que Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Maestro, nos enseñó, estás también reflejando la gloria. Sigamos leyendo. Y dice él, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es su Rúa, que es el Espíritu. Así que cuando contemplamos al Eterno todos los días, a través de la oración, a través de su palabra, somos transformados cada vez más. Podemos cada vez reflejar más la gloria del Señor. Entre más tiempo pases buscando al Eterno, más gloria vas a reflejar a otros. Romanos 3, 23 al 24 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Cuando pecamos, desde nuestros primeros padres, nos privamos de algo, de la gloria de Dios. Ahí hubo una interferencia. No pudimos acceder, la nube se fue de nuestro lado, nuestros padres fueron alejados del Edén. Pero y aquí alabamos al Eterno por eso. Pero por su gracia se extendió un camino. Hubo gracia, se extendió un camino. Dice que somos justificados a pesar de nuestro pecado gratuitamente. Y ese camino se llama Yeshua, nuestro Mesías. En español, Cristo Jesús. A través de la redención, de la Geulah, así como Israel salió de Egipto gratuitamente, no tenían cómo, en sus fuerzas no podían liberarse por sí mismos, se necesitaba la intervención del Eterno. Gratuitamente fueron liberados de Egipto. Tú y yo también gratuitamente obtuvimos redención a través del camino que es nuestro Mesías Yeshua, podemos volver a disfrutar de la gloria del Eterno. Quiero que meditemos en este versículo, Éxodo 25:8, donde el Eterno estableció el plan con las dos imágenes que arrancamos hoy, tanto el santuario como el templo de Salomón. Y quiero que meditemos en lo que realmente el Eterno quería cuando dio este mandamiento. Esto es un mandamiento. Cuando dice el Eterno, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es un mandamiento que Israel siempre ha procurado cumplir. De hecho, cuando regresó de Babilonia, de los 70 años de cautividad, eh, eh, gracias a los edictos que favorecieron ya en la época de Medo-Persia a Israel, ellos, ¿qué hicieron? Nuevamente construir el templo, porque hay un mandamiento que dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Tú y yo tenemos también un santuario. Dice la escritura que Yeshua es el templo. Pero también Pablo nos dice que tú y yo también, así como nos somos llamados a resplandecer, a ser el resplandor de la gloria eterna como Yeshua, también, así como Yeshua es el templo, tú y yo estamos llamados a ser templos. Analicemos este versículo, dice el Éxodo 25:8, y harán para mí, a mí, un santuario y habitaré en medio de ellos. Quiero que analicemos esta palabra en medio de ellos, que la traje aquí, es la palabra tabek. La palabra tabek significa, digamos, en términos generales, en, en dos palabras, allí o a través. En las definiciones, una de ellas dice en el centro o estas palabras que aparecen siempre en el Strong son palabras que se utilizan en otros versículos
también de la escritura, con la misma palabra tabek. Y en ellos se traduce como a través o central o entre o en el interior o en el medio o en la mitad. Fíjense que esta palabra tabek es como en el centro de, en el medio de. Si volvemos al versículo, lo que el Eterno quería decir en este mandamiento es que Él quiere habitar en medio de nosotros. No tanto en el centro geográficamente de los israelitas en el santuario. Lo que está diciendo es que él quiere habitar en los corazones o en el centro de su pueblo. Podríamos traducirlo de esta manera: y harán para mí un santuario y habitaré en medio de sus corazones, en el centro. El propósito de hacer un santuario era que el Eterno quería establecer su morada en nosotros. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 6:19 que nuestro cuerpo, dice, el cuerpo de ustedes es como un templo. Salomón estaba recordándole a su pueblo, pensando en ese templo en Jerusalén. Ustedes son como ese templo. Y en ese templo vive el Ruach, vive el Espíritu. Sus cuerpos son un templo. El objetivo siempre, milenariamente, del Eterno, desde Edén y luego en el santuario, después en el templo físico, es habitar. Y por eso dice Apocalipsis 21:22, ya lo vimos anteriormente, cuando Juan ve la santa ciudad descender del cielo, dice, no viene ella un templo, por supuesto, un templo, de hecho, de manos humanas, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo y el Cordero, porque Él quiere habitar en medio de nosotros. A través del mensaje de, eh, del Haftará en Primera de Reyes, y de la porción de la Torá en Éxodo 40, el Eterno quiere habitar en medio de nosotros. Hemos terminado un libro precioso donde finaliza con el Eterno en medio de su pueblo. Es una profecía. El Eterno, a través del Mesías volverá a la tierra para establecer su reino, para habitar en nosotros. Y tal cual, como cada vez que terminamos de leer un libro de la Torá, repetimos estas palabras. Estas palabras son milenarias, milenarias. Cada vez que se termina de leer un libro, decimos Hasak, Hasak, Beni, Hasek. Hasak, Hasak, Beni, Hasek. Qué hermosa frase para repetir en nuestro corazón, para repetirle a nuestros hijos. Esfuérzate, esfuérzate, esforcémonos. Esfuérzate, esfuérzate. El Eterno pide algo de nosotros y es esfuérzate. El Eterno conocía, por ejemplo, las intenciones del corazón de David. A pesar de su pecado, por supuesto, sabía que David tenía un corazón que quería buscarle cada mañana, un corazón que quería establecer un templo para él y por eso cumplió su propósito en su hijo. El Eterno conocía el corazón de sus hijos, por ejemplo, el corazón de sus apóstoles, el corazón de los profetas, y por eso cumplió sus objetivos a pesar de sus pecados. Pero hay algo que siempre el Eterno quiere de nosotros: esfuérzate. Hay una parte que como seres humanos tenemos que hacer. El Eterno le dijo a su pueblo: pisa la tierra, porque si no la pisas no será tuya. Nuestra actitud es vital para que se cumpla, para que la gloria del Eterno venga a nuestra vida. Esfuérzate. ¿Esfuérzate en qué? Se le dijo a Josué: en cumplir la Torá. A Josué se le dijo: esfuérzate y sé valiente, en el capítulo 1 de su libro. ¿Esfuérzate en qué? En no apartarte ni a derecha ni a izquierda de las palabras que están en este libro. ¿De cuál libro estaba hablando? Del libro de la Torá que se había escrito. El Eterno hoy también te dice a ti: Hasak, Hasak,
Beni Hasek, esfuérzate, esfuérzate para que la gloria del Eterno venga a tu vida. Vamos a orar y finalizamos con las preguntas respectivas. Abba, gracias. Gracias porque nos has mostrado el propósito fundamental de elevar una tienda, un tabernáculo, un templo, y es morar en nuestro corazón. Yeshua, quien es el templo, donde, de acuerdo a Pablo, habitó la divinidad en él. Y nos invitas a nosotros, Señor, también a ser templos vivientes donde more tu rúa, Señor. Pedimos, Señor, tu rúa, tu espíritu en nuestras vidas. ¿Qué mayor petición es esa, Señor, que pedir tu espíritu? Oh, Señor, queremos esforzarnos por cumplir tu palabra, así como lo hizo Moshe, como lo hizo Salomón, en dedicar el tiempo para construir el templo. Hoy, Señor, queremos dedicar tiempo también para construir nuestra vida en tu palabra, en la oración. Llámanos cada mañana, Señor, despiértanos para buscarte en oración, a buscarte a través de la escritura. Y habita en nosotros, Señor, que tu cabot esté en nosotros. Lo que anhelas de este pueblo, un pueblo que has llamado para ser santo, apartado, sacerdotes. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, que ese espíritu viva en nosotros, que sea una petición continua, Señor. Y como lo dijo David, a pesar de nuestro pecado, no apartes tu espíritu de nosotros, Señor. Pedimos tu Ruach en nuestra vida para iluminar, para que seamos reflejo hacia otros. Es lo más importante, Señor, nuestro prójimo, para que podamos llegar a ellos. Gracias, Padre, por tu palabra. Y pedimos esto, pedimos este Ruach de manera especial en este día, que recordamos que tu presencia inundó el templo, inundó el santuario. Y lo hacemos, Señor, no por nosotros, sino por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén.